Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta sesión ya de este módulo proceso, procedimiento y juicio, un módulo muy interesante en el que estoy notando un gran desempeño por parte de todos ustedes. Me ha gustado mucho la forma en que trabajaron la última sesión y eso me inspira mucha confianza en que están comprendiendo de forma satisfactoria estos objetivos. El día de hoy vamos a revisar el siguiente orden del día. Estamos en la bienvenida de la sesión. Vamos a comentar un poco algunos puntos que puede detectar en la retroalimentación de la sesión número 4 y posteriormente vamos a exponer el tema de la sesión hoy, que es la etapa probatoria. Continuamos con el acordeón de actividades, el espacio que les concedo para todas las preguntas y dudas que tengan al respecto, y cerramos la sesión con nuestras conclusiones. Esperando pues que sea una sesión satisfactoria, vamos a dar inicio con la retroalimentación de la segunda sesión y les reitero por favor los comentarios en el sentido de que si tienen alguna preguntita o alguna duda, algún comentario que no sea urgente resolver en ese momento, lo anoten en una libretita y en el espacio correspondiente vamos a resolver todas sus dudas, ¿sale? Para no perder la secuencia de la exposición y la atención de sus compañeros. Es una petición que les hago personalmente y también porque muchos compañeros me hacen el comentario de que lo trabajemos de esta forma. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar con la retroalimentación de la sesión número 4, que como les comenté me ha dejado muy buen sabor de boca. Me ha dejado muy buen sabor de boca porque es una actividad netamente práctica, una actividad donde ustedes tienen que aterrizar todos los conceptos sobre la teoría del proceso que estamos revisando ya en escritos materializados. Y los escritos que han presentado tienen muy buena forma, muy buena estructura. En esta materia que estamos analizando más la forma que el fondo, nos vamos a dedicar en la retroalimentación a hacer mención sobre puntos estratégicos en cuanto a la estructura, a la forma, en cuanto al sustento, en cuanto al contenido, en cuanto al fondo. Tal vez les pueda hacer alguna que otra recomendación, pero no vamos a meternos a estudiar una estrategia jurídica sobre el fondo de los asuntos. Entonces, las observaciones que van a recibir de aquí en adelante en sus actividades van a estar centradas principalmente en el proceso, ¿sale? Para que no se confíen y digan, no, es que no me comentó nada el profe sobre cómo pedir una pensión y eso. No, no, no. Tenemos que poner los pies en la tierra y vamos a centrarnos ahorita a tratar de comprender de la mejor manera el proceso, ¿sale? La estrategia, la sustancia, necesita un estudio específico también, necesita un módulo o un semestre o algo especial para poder entender la sustancia de cada materia. Entonces, hago esa observación para que no se confíen en que si no se les comenta gran cosa en cuanto a la sustancia, es porque nos estamos concentrando en el proceso. Entonces, dentro del proceso, el medio de comunicación, por excelencia, tanto por la autoridad como por las partes, es los escritos. Bueno, son los escritos. Tanto la autoridad se comunica con nosotros mediante escritos, como nosotros nos comunicamos con la autoridad mediante escritos. Aunque existen ya los juicios orales, todavía los textos escritos siguen vigentes. No quiere decir que un juicio oral va a carecer de escritos, no, siguen vigentes. Se reduce, obviamente, el carterío, pero hay escritos que siguen existiendo. Entonces, es indispensable que ustedes den un punto de atención especial a su presentación, a que empiecen a cuidar sobre todo. Se los comento ahí, parece un detalle significante y tal vez alguno que tú dirás, pero ¿cómo me va a decir el maestro que justifique mi texto? Bueno, pues es que es un punto muy importante. Un escrito sin el texto justificado, que se ve todo entre recortado, puede tener muy buena sustancia, pero en la apariencia, en lo bonito, pues no atrae, al contrario, resta calidad. Parecen detalles, pero hacen
la diferencia. En otros módulos se los he sugerido, reitero este consejo, en de que creen una personalidad en sus escritos. Un logotipo, un tipo de letra, un tamaño de fuente, un interlineado especial, una sangría, qué sé yo, algo que los distinga como abogados, que cuando ustedes lleguen al tribunal a presentar un escrito, sin que tengan que ver la firma, digan, ah, este es el escrito de Norma Sánchez, o ah, este es el escrito de Adriana Ponce. Es reflejar su personalidad en su medio de comunicación principal, que van a ser las promociones. En general vi muchas promociones muy bien hechas, tal vez no con un estilo personalizado aún, pero cumpliendo con la estética básica de una promoción judicial. En cuanto a la forma, creo que todos cumplieron con tener cuidado en eso. El rubro, en algunas ocasiones, con elementos menos o elementos de más. Acuérdense ustedes que hay que ser muy precisos con la autoridad y si le ponemos a veces datos que no van, podemos confundir al órgano jurisdiccional. Entonces tenemos que ser precisos en el rubro, el nombre de las partes, el número de expediente y el tipo de juicio. Solamente. Las demás estructuras lo manejan muy bien en todos los escritos que hicieron, pero un punto general, varios de ustedes noté que lo omitieron, es el apartado de los petitorios. Los petitorios son un apartado que están ahí al final de las promociones y es donde nosotros vamos a aterrizar o vamos a concluir lo que queremos que resuelva la autoridad, el propósito de por qué le estamos mandando ese escrito. Todo lo que dice arriba en párrafos, con artículos, con narraciones, con pruebas, al final le vamos a decir al juez, te escribí todo esto porque te quiero pedir esto. En ocasiones es un petitorio único, o en ocasiones son varios, primero, segundo, tercero. Te pido que admitas mi demanda, te pido que emplaces al demandado, te pido que preguntes al IMSS cuánto gana, te pido que pidan, pero plásmelo, porque vi trabajos excelentes que venían bien amarradito todo, pero al final faltaba ese apartado que los códigos no lo exigen, o sea, no viene así tal vez un artículo que lo exija, pero es, es un estilo que se ha conservado desde siempre y a la autoridad también le es útil. Pues a veces en ocasiones la autoridad primero lee qué le están pidiendo y después lee el cuerpo de la promoción para identificar si sí lo están haciendo. Ese es el punto más general. Por lo demás, considero que tienen ustedes una capacidad de diagnóstico desarrollada. Me causa, por ejemplo, en medios preparatorios a juicio sobre algún arrendamiento, en la demanda sobre alimentos, en algún momento llegué a decir, ¿será que están trabajando todos con el mismo caso? Pero ya al analizar a detalle, noto las particularidades de cada uno. Digo, no, esto es imposible que lo estén copiando y coincidieron muchos en los mismos casos. Está bien, no está mal. De hecho, qué bueno que ponen en práctica la demanda de un juicio de alimentos, porque es algo que todo abogado debe saber, independientemente de la materia que se vayan a dedicar. Es un consejo personal. La demanda o el proceso sobre un juicio de pensión alimenticia es indispensable que lo conozcan. Entonces, siempre va a haber en la familia, en los amigos, en el vecindario, esta problemática. Es como los juicios de sucesiones, los sucesorios también es todo el tiempo, desafortunadamente, tenemos bajas, perdemos gente,
Entonces, son juicios que están constantemente sucediendo. Entonces, es muy recurrente que lleguen a sus puertas y cuando sepan que son ustedes licenciados en Derecho, que lleguen a preguntarles sobre estos problemas y ustedes digan, ay, es que fíjate que no, pensiones no sé hacer como, no sé el proceso. Entonces, es un consejo personal y por eso qué bueno que la están utilizando para ponerlo en práctica. Y eso sería en sí las observaciones que tengo en retroalimentación conforme a la etapa, a la sesión número 4. Entonces, si ustedes no tienen alguna duda sobre este apartado, sobre este tema que vimos en este espacio, vamos a dar inicio a la etapa probatoria. Entonces, dejo unos segundos el micrófono, por si algo, el chat, por si alguien tiene algún comentario. Bueno, pues vamos a continuar entonces, ya que todos están muy claros. Y sí, la verdad sí lo creo porque lo vi en los trabajos. Sí lo creo y considero que podemos dar el siguiente paso relacionado con la etapa probatoria. Vamos a dar inicio pues a nuestro tema del día de hoy, un tema muy técnico, de hecho es la parte más técnica del proceso. Aquí, escúchenlo muy bien, aquí se pierden y se ganan los juicios, en mi propia perspectiva desde luego. Es el punto medular y es donde podemos centrar nuestra estrategia para inclinar la balanza a nuestro favor. Ahorita lo vamos a comprender, pero quiero iniciar con este comentario para que sepan la trascendencia. Para mí es el punto que hace la diferencia, pero también la parte más técnica. Una sesión va a ser insuficiente para explicar este tecnicismo, esta parte tan exacta en que hay que hacer esta etapa, por lo que les sugiero, les compartí en la planeación didáctica varios videos, véanlos con atención, lean el libro de Ovalle, José Ovalle, es buenísimo en cuanto a esta parte técnica de las pruebas, cómo presentarlas, cómo desahogarlas, y revisen el código de su localidad, porque cambia detalles, pero que hacen la diferencia. Entonces, muy importante que en esta sesión por lo menos cumplan el objetivo de ubicar cuáles son los medios de prueba principales y quedarse con una idea del procedimiento de ofrecimiento y desahogo, pero no vayan a quedarse solo con esto, porque es una parte bastante técnica, bastante delicada, en donde ustedes tienen que tener un conocimiento preciso, términos, en qué instancias, cómo lo van a realizar. Entonces, vamos a dar inicio con las diapositivas que hemos estado trabajando desde la primera sesión. Siempre me gusta empezar con esto para que vayamos dando zoom. Esto es un juicio en sus dos etapas, en sus dos instancias, primera instancia, segunda instancia. En el módulo estamos revisando lo azul, solamente en la primera instancia que inicia con la demanda y termina con la sentencia. Le damos zoom. Ahí está la primera instancia. La sesión pasada vimos la etapa postulatoria, donde vimos que debe de quedar bien amarradito las prestaciones, los hechos y las pruebas. Y ahorita vamos a ver la etapa probatoria. Está en el centro, en el corazón del juicio, y es, desde mi punto de vista, la que va a inclinar a un lado la balanza. Vamos a retomar el mismo esquema de vamos a hacer un resumen de la etapa postulatoria, la etapa previa, en donde dijimos que se fija la litis, que la litis va a ser esto, donde están las pretensiones del actor y las excepciones del demandado, y es el marco de estas. Ya no podemos pedir
algo más o no podemos defendernos de otra forma que no hayamos expuesto en este ring. Hagamos de cuenta que es un ring de boxeo y ya están las cuerdas, ya está el cuadrilátero. Nos tenemos que pelear adentro de ese ring, ya con lo que subimos. Ya no podemos jalar nada de abajo, de que ahora voy a jalar una silla y con esta nos damos. Eso no se permite. Los dos estamos arriba del ring y con lo que subimos, con eso vamos a tener nuestra contienda. ¿Sale? Ya se fija la litis, se cierra esta etapa y ya no hay más. Es muy importante que ustedes tengan ese conocimiento de la trascendencia de esta etapa, porque una vez cerrada, ya no hay manera de cómo remediar alguna omisión. Es muy probable que en su andar, en su inicio de experiencia, dejen algunas cosas fuera y empiecen a través de esa mala experiencia a entender qué es esto de la litis y digan, chin, no pedí esto. Y pues ya no lo van a poder pedir. Pedí el cobro del pagaré, pero no pedí los intereses. Entonces, aquí termina la primera etapa postulatoria, nos subimos al ring con lo que nos subimos y vamos a dar paso a la etapa probatoria. Para ello, vamos a iniciar con esta diapositiva que explica qué es una prueba. Y ahí dice que es un medio idóneo para comprobar los hechos o las defensas y excepciones planteadas en la litis y esclarecer la controversia. Aquí en rojo dice, son la base de la motivación de los actos de autoridad. Ahorita vamos a entender esto que está en rojo, pero me gusta la primera, donde dice que es el medio idóneo. O sea, no hay otro punto más eficiente y más eficaz para resolver la controversia que las pruebas. Por eso al inicio les dije, este punto hace la diferencia. Hay otros abogados y muy respetables que también tienen su argumento sólido que dicen, no, es que el punto medular es la postulatoria, porque si no lo pides ahí, si no lo expones ahí, si ahí no lo amarras bien, la de prueba sale sobrando. Entonces también es un argumento válido, también está esa corriente. Ustedes construyan su propio pensamiento, su propio criterio. Y estas pruebas, esta etapa probatoria se va a realizar en 3 etapas. Conceptos que ustedes a partir de aquí en adelante ya tienen que identificar con precisión a qué se refiere el ofrecimiento, el desahogo y la valoración de las pruebas. Las pruebas se ofrecen, se preparan y se desahogan y se valoran. Son 3 etapas en que se lleva la mayor parte del juicio. En esta preparación y desahogo de las pruebas, vamos a echarnos un buen tiempo y es una parte muy técnica desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son estos medios idóneos para inclinar la balanza a nuestro favor. Tenemos en su pantalla los medios de prueba. Estos son los medios de prueba en materia civil. En otras materias hay otros tipos de pruebas y también en algunos códigos de sus estados podrían cambiar algunas pruebas. Por ejemplo, la pericial, en algunos también hacen la diferencia entre pericial y prueba científica, en algunos otros la pericial es de forma general, pero en sí este es el catálogo de pruebas en materia civil de manera general, por así decirlo, y vamos a, con que ustedes se lleven una idea bien planteada hoy de qué se refiere cada una de estas pruebas, es un gran paso. Es necesario que cada una, la estudien con técnica, con bastante tiempo, con bastante atención, con bastante estrategia y sobre todo la empalmen con su código del estado al que pertenecen para que tengan una buena capacidad probatoria.
Entonces cambia mucho el Estado de la República, cómo se ofrecen y sobre todo cómo se desahogan las pruebas, pero en general podemos tener este catálogo. Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a explicar cómo se ofrecen y cómo se desahogan de manera muy general. ¿Sale? La sesión no nos alcanzaría para revisar técnicamente cada una de ellas. Entonces voy a tratar en esta exposición de darles lo más esencial y lo que considero yo que puede ser un sólido ladrillo sobre el que después construyan ustedes toda esta parte técnica. Vamos a empezar con la explicación general de cada una de ellas y posteriormente les voy a decir cómo se ofrece. Tenemos ahí 2, 4, 6, 7 pruebas que son las del catálogo general y vamos a hacer una breve introducción explicando cada uno de ellos. Empezamos con la prueba documental. Ahí los iconos nos ayudan a interpretar muy bien es la capacidad de abstracción que yo les estoy comentando en su retroalimentación sobre la nueva corriente de las actividades, de a través de imágenes tratar de dar el mensaje con más claridad, que la persona al ver el icono, el dibujo, ya tenga una idea. Entonces, ahí nos vamos a apoyar también en los iconos de estas pruebas. Y empezamos con lo documental. Ahí la tienen ustedes. Es un documento. Es una prueba especial, por así decirlo, porque de todas es la única que se acompaña desde el inicio de la demanda. Desde el inicio de la demanda, las pruebas documentales se ofrecen y se desahogan, se podría decir, porque en ese momento lo están exhibiendo y ya quedan a la vista en el expediente. Entonces, estas son las pruebas documentales. ¿A qué se refieren? A todo tipo de documentos, oficios, sentencias, contratos, actas, decretos, todo ese tipo de documentos, informes, facturas, que comprueben un hecho. Recuerden ustedes en la sesión anterior que las prestaciones, los hechos y las pruebas deben de estar bien amarraditas, pues los documentos que vamos a ofrecer tienen que comprobar un hecho. Si no, pues ¿para qué lo exhibo? Si no se relaciona con ninguno de los hechos que están, pues no tendría caso. Si lo voy a exhibir es porque tiene plena y directa relación con uno de los hechos que yo narré en la demanda. Puede ser pública y puede ser privada. Es algo que de sentido común, que no hay que profundizar más, que los documentos públicos van a ser los que son emitidos por cualquier institución que pertenezca al elemento del gobierno, y van a ser privados todos esos documentos que se celebren entre ciudadanos o entre particulares. Así de sencillo, esa es la prueba documental. Punto especial, se ofrece desde la demanda. No hay otro momento más para perfeccionarlo, a menos de que sean supervinientes. Más adelante lo vamos a explicar. La siguiente, confesional. Al estar iniciando el estudio del proceso, en mi perspectiva recuerdo que me confundía en un principio entre confesional y testimonial y no le encontraba el punto clave, y ya cuando lo encontré dije que era evidente, pero no. En ese momento me costaba distinguirla porque para mí los dos eran testimonio, ¿no? El punto clave para distinguir una confesional de una testimonial es que la confesional es únicamente a cargo de las partes del juicio. Ya sea el actor o el demandado van a confesar sobre los hechos, tanto planteados en la demanda como en la contestación de la demanda. ¿Sale? En cambio, la testimonial es realizada por un tercero, no es ni el actor ni el demandado, es un testigo, es un tercero, es alguien ajeno a las partes.
Pasando por ello, con la confesional, como les comenté, es una prueba a cargo del actor o del demandado, en donde ellos confiesan, hagamos referencia a la confesión de, de la Iglesia Católica, donde se ponen en un confesionario y confiesan y dicen, sí, yo lo hice, yo hice esto. Entonces esa confesión tiene similitud con eso, donde sí, yo, eso que narran en el hecho 1, sí, soy papá de la niña. No, sí es cierto. Esa es una prueba confesional. Vamos a ver a continuación cómo se desahoga, pero es donde las partes admiten ciertos hechos para la depuración del procedimiento. Porque si la parte está admitiendo que es cierto algo que le están adjudicando, pues ¿para qué probarlo? Si ya lo está admitiendo, ya sería un exceso procesal de sacar pruebas para comprobarlo. Entonces, la confesión es muy importante porque ayuda a depurar lo que ya no se va a tener que comprobar. Ya lo que se aceptó en esta confesión, ahí queda desechado, queda pleno, y lo que no se aceptó queda desechado. La testimonial, como les dije, a diferencia de la confesional, que es una prueba directa de las partes, esta va relacionada con los terceros y por los que conocemos generalmente como testigos. Es cuando a alguien le consta tal vez que sucedió algún hecho y puede dar su testimonio para robustecerlo. Entonces, todas las pruebas tienen que estar relacionadas, todas las pruebas tienen que estar relacionadas con los hechos, de lo contrario no tiene sentido. Entonces, si van a llevar un testigo es para decir, ¿vivían de concubinato estos dos señores? Sí, vivían de concubinato. Fueron mis vecinos, yo los vi todos los días. El señor sacaba el carro, la señora se quedaba en su casa. Todo eso puede ser considerado una prueba testimonial. Estas dos pruebas se desahogan en una audiencia en donde tiene ciertas formalidades y ciertos tecnicismos que vamos a ver un poquito más adelante. Posteriormente tenemos la prueba pericial. La prueba pericial es una prueba que puede ser a petición de parte, en donde se necesita una valoración, un dictamen especial de algún profesionista, algún científico, algún artista, hasta de algún oficio. O sea, por ejemplo, pueden llevar a alguien sobre cualquier materia especializada, donde tengan que celebrar un dictamen para comprobar un hecho. Por ejemplo, si quieren reclamar los daños de un edificio, pueden ofrecer una prueba pericial a cargo de un ingeniero, que es el encargado de revisar los daños estructurales de un inmueble y hacer un dictamen y decir qué ocasionó esos daños, o en el sentido también de el costo de los daños, o en el sentido de los riesgos que se pueden ocasionar por esos daños. Se le puede dar de muchos sentidos la prueba pericial, por eso es una prueba muy técnica y muy específica. Cuando vamos a ofrecer la prueba pericial, debemos de darle al clavo en decir qué necesito que el perito diga en su dictamen. Si yo pongo la pericial, ofrezco la pericial para que vaya a revisar mi edificio, no le estoy dando el clavo. O sea, como dije anteriormente, lo puede revisar de 1000 formas y lo puede interpretar de 1000 formas. Pero si yo le señalo que lo estoy invitando a que revise mi edificio para identificar las causas de los daños estructurales, ahí sí es distinto. Ya le di el punto sobre el que quiero que haga su dictamen. Perdón, es que
Una disculpa por la suspensión. Entonces, la prueba pericial es muy técnica y en su desahogo también es específico. Entonces vamos a revisarla también a continuación. Y continuamos con la prueba de inspección judicial, muy parecida a la pericial, muy parecida, pero ¿en qué se distinguen estas dos? Lo que lo va a distinguir es que la pericial lo va a hacer un tercero especializado en ciertos conocimientos, mientras que la inspección judicial es una prueba que se desarrolla a través de los sentidos, sobre todo de la observación, pero puede ser con todos los sentidos. Es objetiva porque tiene que ser en ese mismo momento lo que se está viendo, pero lo hace la autoridad. El órgano jurisdiccional hace esa inspección, no un tercero, no un científico, no un artista, no alguien con un oficio, sino que es la misma autoridad a través del mismo juez. Por ejemplo, el mismo juez puede decir, a ver, tráiganme a la niña de este juicio, quiero verla, quiero analizarla para un juicio tal vez de guardia y custodia, donde se alegue maltrato o descuido. Se puede ofrecer una inspección judicial para que el juez llame al menor y lo pueda observar. O la que más es común en materia civil son los estudios socioeconómicos, por ejemplo, o en algunos juzgados, en algunos estados hay hasta psicólogos dentro del órgano jurisdiccional que pueden hacer inspecciones psicológicas. Entonces, depende mucho de la estructura de los juzgados también, porque esta inspección judicial lo realiza el órgano jurisdiccional, principalmente por el juez o por cualquiera de sus servidores adscritos a ese juzgado. O sea, no va a venir alguien de fuera a hacer esa inspección judicial. Si viene alguien de fuera, estaríamos más bien haciendo una pericial, pero la inspección judicial lo va a hacer alguien propio del juzgado. El otro que les decía son los estudios socioeconómicos, sobre todo en estos de pensión alimenticia. Se ofrece mucho este tipo de pruebas para que, por lo regular, un licenciado en trabajo de justicia adscrito al juzgado va a los domicilios y hace el estudio socioeconómico de las partes como un elemento para valorar la capacidad económica del deudor, sobre todo. Esas son las pruebas, por decirlas, más técnicas para comprobar nuestros hechos. Y las otras dos son como, por decirlo de alguna manera, y lo comprendan más fácil, son como las de cajón, las de complemento, las que meto por si las dudas, y que en un momento pueden inclinar la balanza también. Y está la instrumental de actuaciones, en donde el mismo expediente por su naturaleza, como va el proceso y se va construyendo un expediente, se va encarpetando todo el carteo de las partes, la autoridad, en algún momento, algún escrito integrado a ese expediente, al que ya esté dentro de esa carpeta, que esté costurado, que pertenezca a, a las fojas que se enumeran, yo en su momento lo puedo utilizar como prueba. Por ejemplo, si en algún momento se realiza la audiencia de la confesional antes de que el INSRIN del informe de dónde trabaja una persona, si en la confesión dice, no, yo trabajo en Pemex, y luego el IMSS en su informe responde, el señor no tiene trabajo, no está registrado. En este caso sería el señor no está registrado. Como ya en el expediente antes estaba la audiencia donde la parte había confesado que sí tenía un trabajo, ya es un instrumental de actuación, porque yo puedo hacer referencia, pues no le hagas caso al informe del ISSSTE, si él anteriormente en el expediente, en la foja tal, en la audiencia de desahogo de la prueba confesional, admitió que trabaja en Pemex.
Es de cajón porque yo voy a poder jalar cuestiones, escritos, promociones, acuerdos, resoluciones que estén ya ahí en el expediente, los voy a poder jalar para acreditar mis hechos. ¿Sabe? La misma naturaleza del engargolado del expediente me va a ir robusteciendo esta prueba. Y la presuncional de actuaciones, que también ya es más relacionada con la autoridad, por eso ahí en el icono está el juez, y es el ofrecer esta prueba, es darle como un permiso a la autoridad para que pueda sacar conjeturas, tanto con lo que el actor plasma en su demanda, como con lo que el demandado plasma en su contestación de la demanda, de algunos hechos inciertos que ninguno de los dos tal vez describió con claridad, pero con el uso de su lógica, con el uso de su, ¿cómo le llaman? De la inducción, por un procedimiento inductivo, pueda llegar a una conclusión. Y eso utilizarlo, obviamente, como prueba. Por ejemplo, ¿qué es la presunción? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Un ejemplo sería en derecho penal, no tiene que ver con el derecho civil, pero se me ocurrió ahorita, están en un edificio, en un departamento con llave, dos personas, y una de ellas muere porque le enterraron un cuchillo en la espalda. No hay ningún documento, no hay ninguna cámara, no hay ningún testigo, no hay nada que pueda decir, que pueda comprobar quién fue el asesino más que la presunción de la autoridad. O sea, no hay nada que compruebe, pero si él dice, en esta casa habían dos personas con llave y nadie podía entrar ni salir, y una de las dos murió porque una tiene un cuchillazo clavado en la espalda, pues puedo presumir que el que le clavó el cuchillo en la espalda fue la otra persona que quedó viva. Ahí puede existir una prueba presuncional. O sea, llegó a algo incierto a través de su razonamiento, a través de su inducción. Entonces, muchas veces con la narrativa de los hechos, al estar narrando los hechos, yo puedo inducir qué pasó después o qué pasó en algo que no se comentó. En materia civil, un ejemplo sería de la presuncional de que en materia civil, por ejemplo, si alguien exhibiera comprobantes, recibos de pagos de renta y no exhibiera el contrato, con eso yo puedo ofrecer la presunción, y si me están dando de comprobantes unos recibos de renta, se puede ofrecer la presunción de que existió un contrato de renta. Ojo, todas las pruebas son controvertibles. Ninguna prueba es definitiva de que, ya lo ofrecí, ya se desahogó y ya voy a ganar. No, todas son controvertibles y es por eso que yo aquí les decía que está la parte técnica para inclinar la balanza a nuestro favor. Éticamente, se los comento en el sentido de que tienen que hacer buen uso de estas pruebas. Desafortunadamente, en la práctica hay mucha mala praxis, de estas pruebas que desvirtúan la esencia del proceso. Hay mucha corrupción en los peritos, en los testigos, hasta en las inspecciones judiciales. Entonces, son un enemigo silencioso que está ahí presente y les puede jugar en contra. Entonces, tienen ustedes que estar vigilando todo el proceso, todo el desenvolvimiento
de cada uno de sus testigos y de cada uno de los testigos de la otra parte para poder defender sus intereses en los momentos oportunos. En esta parte de las pruebas hay momentos oportunos para defenderse si alguien se da cuenta de estas malas praxis o de cualquier otra cosa que pueda estar desvirtuando el desahogo de una prueba, y es necesario que ustedes tengan la fortaleza para defender sus intereses. Es decir, no, esta prueba no vale, desecha esta prueba, objeto esta prueba, y ahí es donde se ganan los juicios. Ahí es donde se ganan los juicios. Entonces, yo les aconsejo siempre que cuando ustedes están en esta etapa probatoria, preocúpense por desahogar bien las suyas, pero no pierdan la oportunidad para desvirtuar las contrarias. A veces tenemos el mal hábito de decir, bueno, yo con que desahogue las mías, estoy cumpliendo con mi cliente, ya le desahogué sus pruebas, y si las desahogué bien, pues ahí lo que diga el juez, porque es chamba, desde luego. Pero tienen también, así como tienen la oportunidad de ofrecerlas, tienen la oportunidad de desvirtuarlas. Entonces, no sean esos abogados que se conforman con ofrecer bien sus pruebas y ahí lo que Dios diga, cómo las desahogó el contrario, ni siquiera están pendientes de sus desahogos, de sus audiencias, de sus diligencias, y ya, pues tiran el volado al aire. Yo les aconsejo que sean ustedes abogados que ataquen. Y a veces, aunque consideren que es muy mínima la opción para desvirtuar una prueba, lo hagan, porque ahí puede estar el hilo para ganar el juicio. Entonces, quiero dejar muy en claro esta oportunidad que tienen. Y la etapa probatoria no solo se trata de ofrecer mis pruebas, sino se trata de desvirtuar la del contrario. Una vez que se conocen estas pruebas, vamos a ver cómo se ofrecen cada una. Y el ofrecimiento de pruebas, la etapa probatoria, por lo regular, y es ese consejo de la abuela confiable, vamos a intentar que todas las pruebas se ofrezcan desde los escritos iniciales. Esta no falla. Desde la demanda o la contestación de la demanda, voy a acostumbrarme a ofrecer todas las pruebas con las que yo cuento. Esta no falla. ¿Por qué? Porque sí hay una etapa de ofrecimiento de pruebas, pero en algunas pruebas no aplica o en algunos estados es ambigua y no y ya abren la puerta a que alguien les pueda controvertir sus pruebas. Entonces, la que no falla es ofrecerlos en los escritos iniciales y ahí nadie les va a poder controvertir, y es el consejo de la abuela confiable de que no, esto no les va a fallar. Si ya tienen todo, no se esperen bueno, no pongamos ahorita las pruebas en la demanda, ahí los ponemos en la etapa de ofrecimiento, porque es una etapa. You are currently the only person in this conference. A ver, creo que no sé. Ya. Es una etapa que no se sabe concretamente cuándo va a pasar, porque en la etapa postulatoria puede haber reconvención, hay vistas, hay términos que hacen que nunca se sepa con precisión cuándo. Bueno, sí se sabe con precisión cuándo inicia el periodo probatorio, pero no se sabe cuándo va a pasar. Si va a ser muy rápido o si va a ser largo. Dependiendo cuánto tarde la etapa postulatoria, se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas, pero, por ejemplo, las pruebas documentales ya únicamente se pueden ofrecer en los escritos iniciales. Ahí dice en rojo, después de la contestación de la demanda, lo que les comentaba, cuando se cierra la litis, se señala fecha para la celebración de la audiencia previa de conciliación. La audiencia previa de conciliación es una citación a las partes
para ver si entre ellas pueden llegar a un acuerdo donde el actor acepte las pretensiones del demandado y el demandado acepte las pretensiones del actor, lleguen a un punto medio sin necesidad de desarrollar todo el juicio y se hace un convenio el cual tiene el valor de una sentencia definitiva. Entonces, muchos asuntos aquí terminan en esta audiencia prueba de conciliación, y se da después de la etapa postulatoria. Pero también en muchos casos los citan y a veces me llegan y dicen, no, pues yo ni quiero nada de qué arreglarme con este señor, ¿no? O llegan y discuten y hasta sale peor las cosas y no se arreglaron, se cierra esta audiencia y a partir de ahí se abre el periodo, la etapa probatoria con un plazo para el ofrecimiento de pruebas. Ahí yo en lo personal aprovecho a perfeccionar mis pruebas. O sea, por lo regular siempre las ofrezco en la demanda, pero ya en esta etapa de estos días después de la audiencia de conciliación, pues ya, por ejemplo, si voy a citar a un testigo, en estos días le pido a la autoridad que le mande a citar, que le mande un oficio, porque a veces trabajan y hay que justificar la falta, que es que se lo haga por un acuerdo, o a veces que yo lo voy a presentar, pues nada más le aviso, pido que me señale fecha y hora para que yo presente a los testigos. Perfeccionamiento, pero ya no con gente que no lo ofrecí, ya lo ofrecí, pero en estos días voy a, por ejemplo, en la confesional, que se exhibe un pliego de posiciones, en estos 10 días se exhibe el pliego, o los peritos, la prueba pericial, aquí es el momento donde se ofrece. Ahorita vamos a ver cada una mejor, pero lo importante de esta diapositiva es que ustedes tengan conciencia de que si ya tienen las pruebas en la mano, ya no se esperen y desde el inicio de la demanda las ofrecen. Pruebo tal hecho con esta prueba, pruebo tal hecho con esta prueba. Desde sus escritos iniciales, todas las pruebas. Y si alguna tal vez se les fue, quizás la puedan meter en este breve etapa que da la ley después de la audiencia de conciliación. Pero ahí dice, entre paréntesis, no aplica para todas las pruebas. Por ejemplo, las documentales, solamente las que son supervenientes, o que explico qué es, solamente esas se pueden ofrecer ya en esta etapa. Las que son base de la acción tendrían que haberse ofrecido en los escritos iniciales. Entonces, aquí inicia la etapa probatoria. Una vez concluido ese plazo para ofrecer pruebas, por lo regular son 10 días, por ahí hay algunos estados que son 8 días. Por lo regular van a estar en esa medida. Cuando concluye, cuando ya, ahí sí se cierra y ahí sí dicen, aquí a partir de ahora ya no se ofrece más pruebas. Ya no. La que se ofreció, ahí quedó, a menos de que sea supervenida. La única excepción que permite la ley, pero fuera de eso, no hay ninguna otra prueba. Una vez que se ofrecen las pruebas, en esta etapa que les digo, en este plazo, la autoridad hace una revisión tanto de las pruebas que ofreció el actor como las pruebas que ofreció el demandado y le dice, les palomea prácticamente, dice, bueno, ofreciste documental pública, admitida, ofreciste la de tus testigos, te lo admito. ¿Cómo lo admite o cómo lo desecha? Con estos renglones que dice ahí, ¿cuáles van a ser admitidas? Las pruebas que expresen con claridad cuál es el hecho que se trata de demostrar. Lo que siempre les quiero comentando, que si voy a ofrecer una prueba, tiene que estar relacionada con un hecho acá arriba. Si estoy pidiendo pensión alimenticia para mi hija María Inés, no voy a exhibir un acta de nacimiento de mi sobrino Renato Ibarra. Entonces, las pruebas que expresen con claridad cuál es el hecho, si voy a poner el acta de María Inés, porque en los hechos estoy pidiendo
En las prestaciones estoy pidiendo atención para ellas y en los hechos me estoy refiriendo a ellas. Las pruebas con todos los requisitos para su preparación y desahogo. Si yo ofrezco pruebas, si yo ofrezco un testigo, por ejemplo, y no pongo el nombre del testigo, pues ¿a quién van a llamar? ¿Cómo la van a preparar? ¿Cómo la van a desahogar si yo ofrecí una prueba pero no dije quién? Dije ofrezco un testigo, pero no señalé con precisión, no cumplí con los requisitos. Ofrezco una pericial, pero no digo en qué materia o en qué ciencia o quién va a ser el perito. Esas no. Pruebas de documentos que señalen con precisión el archivo o dependencia que debe proporcionarlos. Este es para las pruebas documentales. Las pruebas documentales en ocasiones sabemos que existen, pero pues no las tenemos en nuestro poder. Informaciones laborales, por ejemplo, o algún documento, expedientes clínicos. En los casos de negligencia médica, por ejemplo, pues el expediente lo tiene en las instituciones de salud, no lo tiene el paciente en su casa. Pero el paciente sabe que su expediente está en el hospital, en el centro de salud o en cualquier clínica. Entonces, como prueba documental, yo puedo ofrecer mi expediente de salud, que obviamente no lo poseo, pero señalo quién lo tiene o en qué archivo está. Entonces el juez ya va a decir, bueno, entonces tú lo tienes, pero yo lo voy a pedir. Esas se admiten, esas pruebas documentales se admiten. ¿Cuáles se desechan? Por supuesto, las pruebas ofrecidas extemporáneamente, que son estas que, ahí su nombre lo dice, se ofrecen fuera del plazo concedido. Pruebas contrarias al derecho laboral, entonces pruebas relacionadas con brujerías, con hechizos y esas cosas, pues no son admitidas. Es que no, mi marido se fue con otra mujer porque le hicieron brujería y aquí traigo la muñeca, que no sé qué, exhibo la muñeca, no, en sentido contrario a la moral, al buen derecho. Entonces, ese tipo de pruebas no son admitidas. Pruebas sobre hechos no controvertidos de las partes, lo que les comentaba, si van a exhibir algo que se relacione con los hechos que ustedes narraron, no que estén los hechos por acá y las pruebas por otro lado, se las van a desechar. Pruebas que son pruebas sobre hechos imposibles o inverosímiles. Su propia descripción lo dice. No es que voy a llevar el testigo de que mi esposo me pega, es nuestra mascota, mi perrita chihuahua, la voy a llevar a que ella diga el testimonio de que me pega. Es inverosímil, es imposible, o sea, ¿cómo el perro va a ir a hablar? Si llora mi perrito es que sí me pegaba. No, es imposible. Pruebas oscuras, lo que les decía, que a veces decimos, voy a ofrecer a tal testigo, pero no señalamos quién es, o si nosotros lo vamos a olvidar, o si hay que citarlo. Esas pruebas oscuras, que les faltan requisitos. Y pruebas relacionadas con hechos confesos. Les comentaba al inicio de esta sesión que en la confesión es para depurar el proceso y pues los hechos que ya se confesaron, ya para qué hacemos el desgaste procesal de probarlo, sería un exceso. Entonces, pruebas relacionadas con hechos confesos ya también se desechan, no porque estén mal, tal vez están bien ofrecidas, pero ya la confesión supera esta necesidad. Sale un acuerdo, sale una carta del juez donde dice del actor le acepto estas y del demandado le acepto estas. Y si uno está inconforme con esa determinación del juez, pues las pueden impugnar, ¿sale? Pueden hacer una apelación y pueden quejarse y decir, oye, ¿por qué no me admitiste esta? O también alegar la admisión de alguna del contrario. Entonces, lo que les decía, que deben de estar pendientes tanto de la admisión y el desechamiento de sus propias pruebas, pero ojo, es una oportunidad también para impugnarlas del contrario. Vamos a la parte de la preparación y el desahogo de las pruebas. De manera muy superficial la voy a comentar. Ya les hice el paréntesis al inicio de la sesión que son cuestiones muy técnicas y muy especiales, sobre todo en cada estado de la República, por lo que una explicación general nada más les va a dar como la línea, pero ustedes necesitan leer doctrina, leer libros que les
amplíen el panorama y sobre todo aterrizar ese panorama ya con lo que ustedes van a trabajar. De forma muy general vamos a explicar el catálogo de pruebas y los medios de pruebas que vimos al inicio de la clase y cómo se preparan y se desahogan. Una vez que ya las pruebas están admitidas, que ya se impugnó o no se impugnó, que quedó firme, estas son las pruebas que vamos a desahogar, se pasa al periodo de preparación y desahogo de pruebas, que es un periodo extenso porque hay muchas, más con esto del COVID, que fue en los años pasados, se hicieron larguísimos los juicios porque no se podían desahogar algunas pruebas. Y se necesita mucha técnica en este apartado de la preparación y el desahogo. Algunas son a cargo de las partes y en algunas son únicamente con participación de la autoridad. Eso sí, todos los gastos que se ocasionen con las pruebas tienen que ser a cargo de las partes. Si piden un informe al registro público, pues la parte tiene que hacer el pago de derechos de las constancias del registro público. Que piden una constancia al Archivo General de Notarías, los costos por ese informe son a cargo de las partes, del que lo ofrezca, por supuesto. Y también es necesario decirles que existe un concepto que se llama la carga de la prueba, que en términos generales es el que afirma debe de probar. Es un principio del derecho. Si yo afirmo, tú me debes, yo te debo de comprobar que tú me debes. A diferencia cuando niego, de que digo, yo no te debo. Ahí la carga es para el que está afirmando que debe. Si uno afirma que tú me debes y el otro lo niega, el que tiene la carga de comprobar es el que está firmando. Siempre va a ser así. Hay algunos detalles ahí sobre esta carga de la prueba en algunos casos que no es así, pero de manera general es el que afirma debe de probar. También échenle una lectura a la doctrina sobre la carga de la prueba y no nos vamos a detener más para que nos dé tiempo de revisar cómo se desahogan de manera general estas pruebas. La prueba documental, como les comenté, puede ser pública o privada. Va a depender si es del gobierno o si es entre particulares. Por ejemplo, un acta de nacimiento es un documento público y, por ejemplo, un ticket de compra es una prueba privada, ¿sale? O un contrato. Y para la documental, lo que les decía, para estas basta con exhibir el documento de prueba o en su caso señalar el archivo donde consta para solicitarlo. Esta prueba se ofrece en los escritos iniciales y únicamente pueden ofrecerse fuera de esta etapa cuando son supervenientes. ¿Qué es la prueba superveniente que les he estado comentando varias veces en la sesión? Son las que obviamente nacen después de que yo metí mi demanda. Si la prueba documental me está diciendo que se ofrece en los escritos iniciales, y es la única que tiene esta característica, que desde el inicio tiene que acompañarse. Si yo estoy pidiendo el divorcio, desde el inicio tengo que poner el acta de divorcio, porque es la base de mi acción. El acta de divorcio, pero el acta de matrimonio. Desde ahí, desde ese momento lo tengo que exhibir. No lo voy a poder exhibir después de la etapa de la audiencia de conciliación. No, las documentales van desde los escritos iniciales. Pero si yo presenté mi escrito inicial el 10 de enero y hasta el 20 de enero salió un dictamen, pues en ese caso me la puedo ofrecer como prueba supervenientes siempre y cuando sea justificada. O sea, siempre y cuando tengo que hacer muy claro, decir, esta prueba te lo estoy ofreciendo hasta hoy juez, porque hasta este momento nació. Ahora, cuando nace una prueba superveniente, solo hay un pequeño lapso para ofrecerla.
sea, si nació una prueba, solamente dependiendo del estado, van a ser 3 o 5 días que van a tener ustedes para decir, hey juez, hay otra prueba que me ayuda a comprobar mis hechos, pero no existía cuando yo hice mi demanda, pero ahorita sí existe y mira, aquí está. Esas son las pruebas supervenientes. Por ejemplo, en un caso me ofrecieron a mí una prueba superveniente de, de una pensión alimenticia y fíjense cómo fue. Se hicieron las demandas en la fecha como de mayo o junio, ya cuando estaba por terminar el ciclo escolar. Yo estaba con la actora pidiendo una pensión para una menor y en ese momento la menor estaba en una escuela privada de alto costo y y se metió la demanda pues con la prueba de la constancia de estudios de la niña en tal escuela, los recibos de las mensualidades, y pues dijimos, bueno, pues con esto el juez tiene que decretar una buena pensión porque es bastante lo que se paga de escuela. Pero por situaciones de familiares de la niña, la niña ya para la primaria, que fue meses después, se cambió a una escuela pública, ya la primaria la cursó en una escuela pública. Entonces, el demandado, a través de su abogado, en ese momento, exhibió una constancia de estudios ya de una primaria pública como prueba superveniente, argumentando muy bien que cuando se hicieron las demandas, pues la niña todavía estaba en la preescolar, pero que en este momento ya ese gasto ya no debería de ser considerado dentro del estilo de vida de la menor porque pues ya no existía, ya la niña ya ni iba a ese jardín de niños, ni se pagaba esa mensualidad. Y me llamó mucho la atención esa estrategia y se las comparto para que dejar claro cómo funcionan estas pruebas supervenientes. Tiene que ser muy claro que es después de los escritos iniciales cuando tiene nacimiento esta prueba. Entonces, claro, punto fundamental, documentales en los escritos iniciales. ¿Vale? Confesional, les comentaba que es para depurar el proceso, es a cargo de una de las partes, no es de ningún tercero, solamente las partes pueden hacer las confesiones y su propósito es admitir como ciertos los hechos controvertidos. Para su desahogo, se señala fecha y hora de audiencia en donde se formulan y responden posiciones. Aquí está la clave. Para su desahogo, se celebra una audiencia, se señala una audiencia donde el juez dice, cito al actor, cito al demandado para desahogar la prueba confesional. Pero aquí al final dice, en donde se formulan y responden posiciones. ¿Qué serán las posiciones? Las posiciones son preguntas hechas por la contraparte, pero tienen la particularidad de que no son preguntas abiertas y se les llama posiciones porque únicamente se pueden contestar con un sí es cierto o no es cierto. No es una pregunta donde tienen que dar una respuesta larga y únicamente basta con sí es cierto o no es cierto, o pueden aclarar y hacer el uso de decir no es cierto y aclaro por qué, como en la demanda también. Entonces, la confesional no se utilizan preguntas abiertas y la característica es que se responden con un sí es cierto o no es cierto. Por ejemplo, una posición sería, ¿es cierto que usted es hermano del demandado? ¿Y ahí, ¿es cierto o no es cierto? ¿Eres hermano o no eres hermano? No es cierto, no, pues no es mi hermano. Si es cierto, si es mi hermano. Así de sencillo, esa es una posición. No puedo en la posición preguntar, ¿qué parentesco tienes con Diego Cancino? Esa ya no se puede responder en si es cierto o no es cierto. Tendría yo que responder, es mi hermano, pero ya no lleva la esencia de una posición. Ya se convierte más bien en una pregunta abierta
y podría ser, eso ya se calificaría como una posición inválida. Las posiciones solamente tienen una postura, por eso es posición, tiene una postura. Eso no es, no hay medias tintas, y este pliego de posiciones que hace la contraparte para que se absuelva, se puede hacer por escrito, más bien se hace por escrito y se puede ofrecer en un sobre cerrado, ya sea en la etapa después de la audiencia de conciliación, cuando se abre la etapa probatoria, en ese plazo. Y esta prueba tiene la particularidad que el pliego de posiciones hasta lo podemos presentar el mismo día de la audiencia. Hasta ese día puedo llegar con mi pliego de posiciones y presentarlo y decir, quiero que a la otra parte le hagan estas preguntas, estas posiciones. La autoridad las va calificando y en ese momento las van resolviendo. ¿Vale? Si la parte que va a desahogar la confesional no asiste, se le puede tener por confeso. ¿Qué es por confeso? Que todas las posiciones que sean calificadas como válidas, como legales, pues las van a tomar por ciertas, como si sí fuera cierto, porque pues no le interesó y no se llegó a defender. Entonces, es un riesgo muy grande no asistir a un desahogo de una prueba confesional porque van a caer en una confesión tácita. Entonces, cuidado con esta prueba y cuidado también con las posiciones. No nos vamos a meter en fondo, en estrategia, pero sí deben de ser posiciones que les van a ayudar a acercarse a sus intereses, no posiciones que los alejen de sus intereses. A veces en estas pruebas, por querer preguntar tanto, las respuestas nos salen como un disparo en el pie y en lugar de jugarnos a favor, nos juegan en contra. Entonces es una parte muy técnica y es necesario que para su desahogo presenten su pliego de posiciones. De lo contrario, si no hay pliego de posiciones, desafortunadamente no se preparó la prueba y ya no se puede desahogar. Siguiente, la testimonial, que les decía que eran los testigos, puede ser directa o indirecta. Directa es que si me consta directamente un hecho, yo vi que Daniel le pagó a Marina 100,000 pesos por el carro, lo vi, yo lo acompañé, vi que se los entregó, pues es un testigo directo. No que la esposa de Daniel vio que él se fue con 100,000 pesos y para entregárselo a Marina. Bueno, pues ya es indirecto. Tal vez yo voy a decir, no, pues yo vi que se subió al coche, que llevó un maletín y que llevaba 100,000 pesos, lo contamos juntos, y se fue y ya regresó sin el dinero. Ya es indirecto, o sea, ya no vio tan directamente que Marina recibió el dinero, pero indirectamente sí lo supo. Entonces, hay de estos dos tipos de testigos. Le dice, para su desahogo, al igual que en la confesional, se cita una audiencia para que los testigos contesten las preguntas y repreguntas hechas por las partes. Ojo, aquí no hablamos de posiciones. En la testimonial sí es válido hacer preguntas y no se necesita exhibir un pliego de posiciones para su desahogo, sino que en la misma audiencia se pueden llevar de forma escrita para que la secretaria lo vaya transcribiendo, o en el momento de forma oral se van realizando las preguntas a las contrapartes. Para su preparación es necesario presentar los datos precisos de los testigos para su citación y las preguntas pueden presentarse por pliego escrito o formularse verbalmente en la audiencia, lo que les comentaba. Ojo aquí, para su preparación es necesario presentar los datos precisos de los testigos. Nombre, domicilio, si ustedes lo van a presentar, porque ustedes pueden decir, pues tú no cites a nadie, yo me comprometo a que tal día te presento a Verónica de la Cruz como mi testigo. El día que tú me digas, yo te la presento. Habrá otras ocasiones que vamos a tener que decir, pues, necesito que cites a mi vecino, no me quiere ayudar, no me llevo, pero necesito que lo cites a él, porque a él le constan los hechos. Entonces,
tenemos que decir el nombre del testigo, el domicilio del testigo con mucha precisión para que se pueda preparar la prueba. Si no proporcionas tus datos, me van a desechar la prueba. Porque van a decir, pues, ¿a quién citamos? No nos estás señalando con precisión a quién citamos. Pericial. Está a cargo de un tercero con conocimientos técnicos especializados sobre algunos hechos a probar, lo que ya les había dado la introducción, de un tercero con conocimientos técnicos especializados. O sea, no son cosas de sentido común, de cultura general, de aritmética directa, no es algo que se pueda resolver por cualquier persona, sino que necesita un conocimiento especializado. Y para su desahogo es necesario presentar al perito 3 días después de admitida la prueba para ser reconocido y posteriormente cuenta con 5 días para emitir con su dictamen. Esto con la ley de la Ciudad de México cambian los términos, la forma puede ser la misma para su desahogo, pero la prueba pericial la ofrezco si me la admiten en el auto admisorio. En ese momento tengo un breve lapso para decirle, hey, perito, necesito que te traigas tu cédula y necesitamos ir al juzgado para que aceptes el cargo de mi perito. Llegan al juzgado, les hacen su acuerdo, lo redacta el secretario, toma los datos del perito y a partir de ese acuerdo tienen 5 días, bueno, en cada estado cambia, ojo ahí, en este caso 5 días para que el perito emita su dictamen. Por lo general son escritos, emiten un dictamen que se va a autos, que se va al expediente, donde el perito pues va a decir, aquí les decía, con mucha puntería, con mucha precisión, el punto que quiero que aclare. Porque el análisis y la investigación sobre un objeto, sobre un lugar, sobre una persona, puede ser desde muchas aristas, desde muchas perspectivas. Y si yo lo dejo abierto, pues mi prueba no va a tener pesos. Pero si soy puntual, quiero que me digas las causas del daño de este inmueble. En el dictamen de decir, el inmueble tiene estos daños por estas causas. Ahí sí es válida. Pero si yo digo, quiero que me valores este inmueble, si no señalo si en daños, si en precios, si en plusvalía, hay muchas aristas. Entonces, si no tengo precisión, no me va a servir esta prueba. La inspección judicial, ahí viene, se refiere al examen directo y objetivo del juzgador sobre los objetos, lugares o personas. Directo y objetivo del juzgador. También lo pueden hacer servidores públicos adscritos al juzgado. A veces hay trabajadores sociales, en ocasiones hasta psicólogos. Ellos también pueden hacer la inspección judicial. En términos generales se le denomina juzgador, pero pueden ser todos ellos. Pero dice que es objetivo. O sea, quiere decir que sobre una persona, sobre un objeto o sobre un lugar, únicamente pueden determinar en un acta lo que puedan percibir con sus sentidos. O sea, si les presentan a una niña para que la observen, únicamente lo que pueden observar con sus ojos, lo que pueden sentir con su peso, el aroma, solamente eso pueden plasmar en el acta. No pueden plasmar inferencias, no pueden plasmar suposiciones, no decir de que, ay, es que está muy flaquita la niña porque se me hace que solo come en lugar de 3, solo come una vez al día. Ya no lo están viendo, no están viendo si comió 1, 2 o 3 veces, ya no está ante sus ojos, ya no lo pueden percibir con sus sentidos, ya es una prueba mal hecha. La inspección judicial redacta en un acta solamente lo que se puede percibir de forma objetiva en ese preciso momento que se lleva la inspección judicial. No se pueden hacer suposiciones. Dice, a diferencia de la pericial, no se necesitan conocimientos especializados y para su desahogo se señalará día y hora de la diligencia que se concluirá con el acta de inspección. Como yo le ofrezco la inspección judicial, pues no tengo que presentar a nadie porque el que lo va a realizar va a ser un servidor del juzgado. Entonces ellos mismos tienen su propia agenda y ellos mismos para su desahogo señalan, pues estamos 9 de noviembre,
Al 22 de noviembre vamos a ir a hacer el estudio socioeconómico. Ahí lo agendan. Ellos son los que preparan el desahogo de la prueba, porque ellos son los que lo tienen que desahogar. Ah, necesito que me traiga, que yo vea a la niña. Bueno, tráigamela el 16 de noviembre. Ellos señalan el día y hora de la diligencia. Y de lo que observan, de lo que sienten, de lo que huelen, de lo que escuchan, en ese momento redactan en alta de ese preciso momento, no de otros aleatorios o que sea a través de la suposición. La instrumental de actuaciones, como lo expliqué hace rato, se refiere a todo lo escrito que obra en el expediente judicial y puede servir como base para comprobar ciertos hechos con afirmaciones realizadas en el proceso. ¿Dónde lo ofrezco? En mi escrito inicial. Desde mi escrito inicial lo ofrezco para que lo que obre de ahí en adelante me pueda inclinar la balanza a mi favor. ¿Sale? Desde ese momento lo ofrezco y su desahogo es permanente porque cada actuación que se va engargolando a la carpeta, cada acto que se va incluyendo al expediente, pues va siendo prueba de lo que está aconteciendo. Y por último, la presuncional, que les comentaba que se desahoga a través de la inferencia lógica del juzgador, mediante el cual llega el conocimiento indirecto de los hechos controvertidos. O sea, cuando no hay ninguna prueba que compruebe plenamente algún hecho controvertido, si no hay un documento, si no hay un testigo, si no hay una confesión, si no hay un perito, ¿no? Nada me puede dar, puedo utilizar mi razonamiento, el juez puede utilizar su razonamiento y su lógica y decir, bueno, ahí está tomo esta determinación, ¿sale? Aquí la ofrecemos al igual que la instrumental desde el inicio, para que el juez desde el inicio, con lo que se narra en la demanda, pueda tener esta presunción y pueda esclarecer con su razonamiento algunos hechos controvertidos que no están tan claros y que por supuesto no están comprobados. Una vez que se desahogan todas las pruebas, se pasa al punto final de la última etapa, pero esa se manifiesta hasta en la sentencia. Aquí, después del desahogo de las pruebas, se cierra formalmente la etapa probatoria. La etapa aquí concluye y la valoración de las pruebas se va a ver reflejada, aunque es parte de la etapa probatoria, se va a ver reflejada, lo vamos a poder ver con nuestros propios ojos hasta el escrito de sentencia. La valoración de las pruebas se expone en los considerandos de las sentencias. Es una actividad propia de la autoridad jurisdiccional y básicamente esta valoración se transforma en la motivación de la sentencia. Así de importante es la valoración de las pruebas. Y la valoración de las pruebas la vamos a poder leer nosotros en los considerandos de las sentencias. Las sentencias tienen resultando, considerandos y resolutivos. En los considerandos, el juez hace todo su argumento de fundamentación y motivación. Dice, el derecho de alimentos es entre ascendientes y descendientes. Y aquí con una prueba me están diciendo que hay una relación padre-hijo. Valoro la prueba y le doy cierto peso para lo que me están pidiendo. Si me están comprobando que hay una relación de padre-hijo, me están comprobando que uno puede dar alimentos y uno los necesita, pues voy a dictar una pensión alimenticia. ¿Vale? La valoración de las pruebas ya no participan las partes, ya es una parte que le corresponde al juzgador únicamente. De hecho, ustedes, los abogados, únicamente podemos ver la valoración ya hasta que sale la sentencia. Ya en la etapa de alegatos ya no vemos cómo se valoraban las pruebas, ya lo vemos hasta el final. Pero, así como es el fundamento y motivación de las sentencias, ojo, también ahí nacen los fundamentos y motivaciones para, en dado caso, impugnar la sentencia.
si yo voy a impugnar la sentencia, me voy a basar en estos razonamientos que hizo la autoridad, en cómo valoró las pruebas que se ofrecieron, en cómo las relacionó con los fundamentos jurídicos, en cómo construyó sus argumentos. Ahí es donde voy a atacar, en esa parte, porque es lo que voy a decir, no estoy de acuerdo en cómo sopesaste lo que te probó aquel y lo que te probé yo. No estoy de acuerdo en esto. Entonces la valoración le da cuerpo a la sentencia, es la parte que sostiene a la sentencia, pero también es la parte que se ataca en caso de impugnarla. ¿Sale? Y con eso concluyo la exposición del día de hoy sobre la etapa probatoria. Espero que haya quedado claro el tema. Y ¿les parece que pasemos de una vez a las actividades de la sesión para que después ya les ceda los micrófonos en caso de alguna participación? Vamos a pasar a las actividades de la sesión. Muy brevemente, aprovecho para comentarles que estamos, una vez cerrada la sesión 5, estamos próximos a presentar nuestra segunda evaluación. Va a ser con la misma dinámica de la vez pasada. Ahorita les doy la fecha de una vez para que la tengan. Ya es la próxima semana. La próxima semana tenemos el día 17 de noviembre, tenemos nuestra segunda evaluación. Jueves, de aquí en 8 días prácticamente, estamos presentando la evaluación de la segunda unidad, que tiene que ver con los actos prejudiciales, que tiene que ver con la etapa postulatoria y que tiene que ver con la etapa probatoria. Hay bastante contenido, mucho que estudiar. Entonces, antes de ver las actividades, aprovecho a hacer esta mención. Una vez dejando en claro las evaluaciones, pasamos a explicar la actividad número 1, que dice: leen tu texto de apoyo, así como materiales referentes a la teoría de la prueba proporcionados en la plataforma y los facilitados por tu docente en línea. En un documento de texto, elabora una tabla como la que se presenta a continuación y señala 3 autores o teorías que traten la prueba, indica sus afirmaciones, presenta ejemplos y fuentes de consulta. Ahí viene el cuadrito, van a poner 3 autores. De hecho, en el texto de apoyo vienen como 3. Yo les puse otros en la planeación y muchos que pueden investigar. Van a poner el nombre del autor. ¿Cómo afirma, cómo considera las pruebas? Yo ya les di mi punto de vista, que para mí es la parte medular de un proceso. Pues muchos los consideran también así, muchos van a decir que es la demanda, muchos van a decir que es la sentencia. Chequen ahí, traten de poner 3 distintas para que se equilibren y un ejercicio aquí para que citen su fuente de consulta, para que pongan la referencia de su fuente. Si quieren en la afirmación pueden incluir la cita para que esté completa. Guardan su trabajo con la nomenclatura y suben en este apartado su actividad. Luego nos vamos a la actividad número 2. Dice: localicen el Código Federal de Procedimientos Civiles los tipos de prueba que se prevén. En un documento de texto elabora un cuadro como el que se presenta a continuación, señalando los siguientes elementos de cada tipo de prueba. Medio probatorio, pues los vimos todos los medios probatorios. Momentos de ese ofrecimiento, también lo comentamos. Requisitos de su ofrecimiento, también lo comentamos en esta sesión. Obvio, no todos tienen requisitos, en algunos dijimos que no tenían requisitos. En esos casos pues le ponen no aplica. Por ejemplo, una prueba instrumental de actuación no implica un requisito, no hay que señalar el nombre de nadie, no hay que expedir fecha de una audiencia. Pues hay unas donde no aplican. Forma de desahogo, hay unas que son a través de audiencia, hay unas que son a través de una diligencia, hay unas que son por el mismo constante proceso, por el mismo proceso como
instrumental. Requisitos de legalidad de la pregunta. Esta columna pues únicamente va a aplicar tanto para las confesionales y para las testimoniales. Pues, ¿cuáles los requisitos, por ejemplo, de las posiciones que se presenten en un tiempo escrito en sobrecerrado? Ese es uno de los requisitos. Que solamente den la opción de decir si es cierto o no es cierto, esa es una posición. Pero en los testigos, pues también ahí son preguntas abiertas. Eso es lo que van a dejar en claro y solamente aplica para confesional y testimonial. Para las demás no aplica. Y condiciones para tener por ciertos los hechos que se pretenden demostrar. Condiciones para tener por cierto los hechos que se pretenden demostrar. Pues en esta columna van a tratar de explicar que, a ver, yo le entiendo que podría ser qué pueden comprobar con cada tipo de prueba, qué tipo de hechos pueden comprobar con cada tipo de prueba. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo se acredita con el acta de nacimiento, es la prueba plena para eso. Entonces sería una documental pública. Entonces en la documental pueden poner este tipo de pruebas es útil para el nacimiento de una persona, para el matrimonio, para el divorcio, para la defunción. En los testigos, este tipo de pruebas es eficiente contra actos de observación, de vivencias personales o de hechos sucedidos en vía pública. Ahí cada uno van a dar una opinión más que nada de qué prueba, qué medio probatorio es ideal para ciertos hechos, para demostrar ciertos hechos. Guardan su trabajo con la nomenclatura y adjuntan su trabajo en esta sección. Y por último, van a una actividad de foro, concluye el texto de apoyo, elabora una infografía donde expliques en qué consiste el ofrecimiento, admisión, preparación, recepción y desahogo y valoración de las pruebas de la fase probatoria. Con que ustedes expliquen claramente el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas, con esas 4 está bien. Si quieren explicar todas, lo pueden también hacer, no están limitados. Y es una infografía, recuerden, capacidad de abstracción, iconos, poco texto, que con las imágenes ustedes demuestren estas etapas, ¿sale? Es parte fundamental también de su preparación. Guardan su actividad con esta nomenclatura y la publican en el foro para que algunos compañeros puedan comentarles sus infografías. Ya es la tercera infografía del módulo. Tenemos que ver un cambio sustancial en su forma de trabajo. Tenemos que ver cómo lo están haciendo. Bueno, pues hasta ahí las actividades de la sesión y pasamos ahora a la penúltima etapa de nuestra sesión del día de hoy, donde abro los micrófonos a ustedes para que me hagan saber si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aclaración que necesiten. Los micrófonos son para ustedes. Dice aquí Verónica, no se escuchó bien. Con mucho gusto repetimos el apartado que nos indiquen. Bueno, cualquiera que tenga una pregunta, este es el momento idóneo para hacerlo, antes de que cerremos nuestra sesión del día de hoy. Entiendo que ya es tarde, que ya quieren descansar y es parte de concluir esta sesión con su participación.
Pueden hacer uso del micrófono también, del micrófono para una comunicación más directa. Dice Verónica, buenas noches, profesor. Las infografías las puedo hacer en Canva, PictoChart cobra. Sí, sin ningún problema puedes hacerlas en Canva. Tú con que las subas ahí en PDF, la puedes subir en un formato PDF para que cualquiera la pueda abrir, de preferencia, en lugar de que, porque si subes el enlace de Canva, pues ya se mete una complicación y tal vez algunos no lo van a poder abrir. Entonces, de preferencia en PDF, independientemente en la aplicación que gusten realizarla. Y pues ya si no la pueden guardar en PDF, pues pongan el link. Nada más que verifiquen que sea un enlace público. A tus órdenes, Verónica. Vamos a esperar a Marina, que parece tiene una pregunta. Y si alguien más quiere aprovechar en este momento, antes de dar por concluida nuestra sesión. Dice Marina, una pregunta. En el Código de Procedimientos de Oaxaca me estoy dando cuenta que muchos artículos están derogados. Luego nos dice, me puedo y estoy poniendo el federal, estoy correcta. Y lo ideal es que ustedes trabajen con su estado de su estado, el código de su estado. Si están derogados en algún sentido debe de tener, no creo que deroguen cosas que no tengan que ver con este procedimiento. Y la sugerencia es ese, pero en dado caso que quieran trabajar con el federal, también es buen recurso, aunque el código federal se utiliza poco. Otro código que me gusta mucho y que desde mi punto de vista está muy bien hecho es el código del Estado de México o el código de la Ciudad de México. Son dos códigos que también sirven mucho para irse empapando. Si dices por irte empapando con el proceso, está muy bien, puedes hacer uso de cualquier código. Se sugiere el de su estado porque si van a seguir viviendo ahí y trabajando con ellos, pues desde ahorita que lo vayan conociendo. Conocer un código necesita tiempo, necesita estudio y hasta llegar el momento en que sepan los fundamentos casi de memoria, de tanto que los usan, no porque se los memoricen, sino que de tanto que los estén usando ya saber, bueno, de la apelación, el 290, ya sepan de qué tela van a cortar. No hay problema, puedes basarte en el código que tú gustes en esta instancia. Muy bien. Bueno, pues al parecer no hay más preguntas. De mi parte es todo por el día de hoy, lo que les tenía preparado, el tema de la etapa probatoria. Espero que haya sido clara y de mucho provecho para aclarar estos temas. Lean el texto de apoyo, está muy bueno. Vean los videos ahí que les puse en la planeación. Y recuerden, esto que vimos hoy es de manera muy general.
traté de darle los elementos más básicos y puntuales para que distingan las pruebas y para que por lo menos tengan una idea generalizada de cómo se preparan, cómo se desahoga cada tipo, pero recuerden, es algo muy técnico que tienen ustedes que ir practicando. Esto se necesita mucha práctica y que necesitan ustedes ir desarrollando su estudio y su formación en este aspecto. Esta etapa probatoria existe en todos los procesos, en materia mercantil, laboral, familiar, civil, penal. Siempre las pruebas van a estar inmersas y no siempre se desahogan de la misma manera. Cierro con esta observación para hacerles el paréntesis de que estamos viendo el desahogo en materia civil. Por ejemplo, la pericial es totalmente diferente en derecho penal, pero es necesario que lo tengan claro. Estamos viendo materia civil. Con eso cierro el día de hoy y los espero el próximo jueves, el día de la evaluación a las 20 horas. Vamos a tener nuestra penúltima sesión de videoconferencia. Jueves 17 de noviembre, les dejo la invitación de una vez y cualquier duda, pregunta o comentario, estoy disponible en correo electrónico y en el chat de la plataforma. Agradezco mucho su atención, agradezco sus preguntas, su compañía y dejo el link de la grabación ahí en la plataforma y los espero la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que pasen muy buenas noches y que descansen. Hasta luego. Buenas noches a todos. Descansen. Gracias, Norma. Gracias, Marina. Gracias a todos. Que descansen. Buenas noches.